estuvimos hablando sobre prioridades. Un cristiano debemos de vivir con prioridades. Y dice el capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y había tres aspectos que el domingo pasado estuvimos considerando. En primer lugar, nuestra prioridad era llevar una vida ordenada. Nuestra prioridad primera era conocer a Cristo y como consecuencia de esto llevar una vida ordenada. En segundo lugar, habíamos visto la importancia de enfocarnos en lo eterno, en las cosas de arriba, vivir en la tierra pero con nuestra mirada, con nuestro corazón, con nuestras expectativas en lo eterno. Un enfoque correcto, habíamos hablado de cómo es nuestro enfoque en la vida. Y en tercer lugar, esperar confiando en el Señor. Estas tres prioridades, conocer, enfocarme y esperar, pensando que el Señor en cualquier momento puede venir y que tenemos esta garantía de una vida eterna con Cristo. Y ligado a esto, hay una palabra que dice aquí el libro de Colosenses, en otra versión dice por tanto, y me gusta esa versión porque es como que marca algo que va a venir a consecuencia de lo que ya estuvo explicando. Y dice el verso 5, y yo agregaría por tanto, dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y agrega otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentirse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y nos hemos revestido conforme a aquel que es conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Cristo, y que se va renovando hacia el conocimiento pleno. El tema de hoy es debemos vivir con integridad. Y creo que es un valor que falta en nuestros días. La integridad. Yo me acuerdo todavía, no soy tan viejo, o sí, no sé, pero me acuerdo de la época de mi viejo, donde la palabra tenía valor, donde se cerraban acuerdos con un apretón de manos, donde había integridad, había honestidad, había palabra, había veracidad en los hechos. Es más, si nos remontamos ese tiempo y mucho atrás, el tema del honor y el tema de la honestidad muchas veces se refrendaba hasta con la propia vida. El tema del honor, el ser honorable, eran valores, gracias amigo, eran valores que nuestra sociedad culturalmente aceptaba y valoraba. Han pasado muchos años y hoy vemos que no hay integridad. Empezando por lo que sería la antítesis de la integridad, que ¿qué podría ser? La corrupción. La corrupción. Y es una palabra que se ha puesto tan de moda, porque la corrupción permea toda nuestra sociedad. Y cuando hablamos de corrupción, por lo común enfocamos los políticos, los dirigentes, aquellos que están en autoridad. Pero esta corrupción se ha desparramado, desbordado a toda la sociedad, porque de diferentes formas vemos esta corrupción manifestada en los actos diarios de cualquier persona. El engaño, el robo, la viveza criolla y tantas otras cosas que hacen que con este concepto, este valor de integridad se vaya disolviendo con el tiempo. Si nos tratáramos de definir qué es integridad, podríamos decir que integridad es algo completo, como los cereales integrales, algo completo. Es algo que está completo. Algo íntegro es algo completo. Por ejemplo, cuando decimos, comí íntegramente el plato de locro,
es porque lo comí todo y le pasé el pancito hasta lo último. Este, este concepto de plenitud, de este concepto de integridad, nos habla también de transparencia, de veracidad. En resumen, alguien en quien puedo confiar. Ahora, lo triste de todo esto, que estos valores y estos conceptos, y estábamos hablando con un hermano de esto hace poco, en esta semana, que lamentablemente vemos que los cristianos han perdido la integridad. Se ha perdido la veracidad, se ha perdido la honestidad, se ha perdido la confiabilidad. Y vemos y hemos citado el caso de muchas iglesias donde han sido afectadas por el pecado de sus autoridades, por adulterio, por pasiones desordenadas, por caprichos, por ira, por problemas entre la gente. Y vemos que la mentira, la deshonestidad, la falta de veracidad hace que se torne difícil confiar a veces en el otro. Pero qué triste que esto también a veces afecte a la iglesia, afecte a la iglesia. Dice Romanos capítulo 6, vamos a leer allí, Romanos 6, un pasaje que todos conocemos. Del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne en ustedes, viviréis, viviréis. Tito capítulo 2. El consejo que da el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2, Timoteo, Tito capítulo 2, verso 7. 2:7 de Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra para resaltar aquí es ejemplo. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser un ejemplo de integridad, un ejemplo absoluto de integridad. La palabra integridad tiene mucho que ver con sinceridad. Sinceridad, se usaba esta palabra, muchos de ustedes lo conocen, porque antes, tanto en griegos como romanos, cuando hacían alguna obra de arte, alguna artesanía manual, por ahí tenía alguna fisura, alguna error. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Con cera la tapaban. Tapaban las grietas con cera para que eso no se viera. Después se pintaba y vos te decías, esto está hermoso. Ahora, cuando lo poníamos así a la luz y se miraba por el orificio de la pieza que fuera, la luz transparentaba, pasaba por la cera y se notaba que esa no era una pieza auténtica, íntegra, sino que tenía cera. Por eso se ponía algunos carteles donde vendía, acá las ventas son sin cera. Sincera, y ahí viene la palabra sinceridad, algo que no hay fisura, como leímos, que nadie pueda decir nada de nosotros. Ahora, esto no implica perfección, implica coherencia. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero podemos ser íntegros, ser auténticos, no predicar aquellas cosas que no vivimos, no mostrarnos delante de los demás como no somos, sino ser íntegros, ser transparentes. Nuestros hijos ven en nosotros hombres y mujeres imperfectos, pero qué bueno que vean coherencia en nosotros. Personas que tratan de mejorar, de ser cada día más íntegros, personas que pueden transmitir su ejemplo. Creo que nadie nos conoce como nuestra esposa, esposo o hijos.
Ahora, es el primer lugar donde debemos de ser íntegros, porque si no tenemos integridad en el ámbito privado, en el ámbito de nuestros hogares, ¿qué podemos pedir? ¿Cómo después nuestros hijos no van a criticarnos, no van a apartarse, no van a decir, papá en la iglesia es así, acá es así? O aunque no fuera en la iglesia, quizás lee la Biblia, predica o dice, tiene dos discursos diferentes, no es transparente. Por eso tenemos que ser íntegros, primero en el ámbito privado, pero también como consecuencia de eso lo seremos en el público. Pero también hay una integridad mucho mayor, que es la integridad con Dios, porque si yo soy íntegro delante de Dios, automáticamente voy a ser íntegro delante de los demás. Acá el apóstol habla de hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque como dice antes, habéis resucitado con Cristo y hay algo que es incompatible. Si vos sos cristiano, tenés que ser íntegro. Si vos sos cristiano, no podés experimentar y sufrir o estar bajo el dominio de toda esta lista de cosas. Y hay dos grandes listas de cosas, que podríamos agregar muchas otras y seguro otras que no figuran acá que vos podés sumar que está afectando tu integridad. Pero lo primero habla del terreno privado, porque dice que tenemos que hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La ira de Dios está sobre estas cosas y está hablando de ser íntegros en la intimidad, de ser íntegros donde nadie me ve, de ser íntegros cuando estoy frente a la computadora, cuando estoy en internet, cuando estoy navegando, ser íntegros y no participar de pornografía, de páginas que no corresponden, porque no solo dañan mi integridad íntima, sino que van a dañar también mi vida espiritual. Y pueden dañar, como lo he dicho más de una vez, hasta nuestra relación de pareja. Entonces tenemos que pensar en estos valores. La integridad, la fornicación, los desórdenes en el plano sexual. Dice, porque ustedes no tienen que ser como eran antes. Estas personas que se habían convertido en Colosas venían de un trasfondo griego, romano, en el cual la inmoralidad, satisfacer sus deseos, era moneda corriente. No importa qué ni con quién, ni con qué sexo. Vivían con un deseo de autosatisfacción, de satisfacerse, no importa a quién, estaba aceptado la homosexualidad, el sexo grupal, estaba todo tipo de desorden e inmoralidad estaba aceptada en ese momento. Ahora, dice, ustedes vienen de ese trasfondo, no vuelvan a eso. Tengan el sexo donde lo deben tener dentro del ámbito matrimonial, sean fieles a sus parejas, pero sean fieles a Dios y en lo íntimo de tu corazón, ahí donde estás vos y Dios, qué bueno sería poder mirar a Dios y no avergonzarte. Poder mirar a Dios en esa intimidad que me lleva a verle y decir, Señor, gracias porque aún en lo íntimo, aún donde nadie me ve, donde tú solo me ves, yo soy una persona íntegra. En el ámbito privado es donde somos peores. Y lo dije y lo sigo diciendo, quédate en casa, este hecho de la pandemia nos ha llevado a meternos en nuestros hogares, a que los jóvenes, los adolescentes, los niños y aún los mayores pasen horas y horas encerrados frente a sus computadoras. Y todo lo que es materia de sexo ha proliferado en estos días. El sexo virtual, las ofertas de sexo a través de la web, las páginas de pornografía, todos sabemos que ha sido así. Ahora, lamentablemente, no me queda duda que muchos creyentes han caído también en esto. Ahora, acá dice el Señor y dice a través de Pablo, ustedes tienen que ser íntegros, porque es incompatible que se han resucitado con Cristo, se han hecho morir en ustedes esa naturaleza pecaminosa, sigan con las mismas costumbres de antes o sigan haciendo cosas que deshonran a Dios. En segundo lugar, habla de otra lista. Y esta lista ya no habla de la intimidad, sino habla de cosas que se manifiestan públicamente.
Y creo que de toda esta lista completa hay tantas cosas que nosotros podemos sentirnos identificados. Dice, la ira, no esa ira santa como a veces decimos, como el Señor también que se airó, sino esta ira descontrolada, esta ira que nos dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre nuestra ira. Ese enojo desmedido, esa malicia, esa fábrica de maldad, es pensar cómo puedo hacer mal al otro, cómo puedo vengarme, cómo puedo tomar revancha. Sigue diciendo la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? No es solo hablar mal de Dios, es hablar mal de los demás. Somos tan dados a hablar más de los demás. Parece que tenemos placer en escuchar y ver qué el otro tiene que decir del otro. A mí me llama la atención cómo proliferan los realities, cómo proliferan los programas de Chimento. Porque la gente a veces, digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué me importa esto? ¿Con quién se acostó? ¿Con quién no se acostó? Si se fue de viaje, si pagó los impuestos, no pagó los impuestos. ¿Qué me importa? Con todos los problemas que uno tiene, más los que cargamos, ¿qué me importa? Pero son programas que tienen rating porque nos gusta vivir chusmeando. Nos gusta saber lo que le pasa al otro. Nos gusta saber lo que le pasa al vecino. Pero lo que es más triste, también a veces chusmeamos dentro de la iglesia. No somos transparentes, no somos íntegros en el ámbito de la iglesia. Si tenés algo que decirle a un hermano, andá y decíselo en la cara, no por atrás. No hables con otro, no hagas camarilla. Yo siempre digo, si hay algo que no te gusta de la iglesia, de las decisiones que se toman, de los ministros, vení y decímelo a mí. No tengo que venir a enterarme yo por otros que me dicen, mirá, te tengo que contar. Vos no sabés, andan diciendo tal cosa. Pero hermano, seamos íntegros, seamos transparentes, andemos con la verdad. No hablemos mal de otros, no juzguemos a los demás. Porque ese juicio va a caer sobre nosotros mismos. Y si tenés algo que decirle a algún hermano, porque ande desordenadamente o porque hay algo que no te convence, decíselo en la cara. Orá con él. Tratá de restaurarlo. Buscá las herramientas que la palabra de Dios dice, de hablar, de exhortarle, de decirle, de ponerte a su disposición, de orar con él, buscar testigos. Y si no, bueno, andá al gobierno de la iglesia. Pero tenemos una forma de conducirnos para ser íntegros. Y las iglesias muchas veces se desintegran por este problema, porque no hay cristianos íntegros, porque se arman divisiones, se arman chismeríos y se arman cosas que no deben de existir en el seno de la iglesia. Y que dan rienda suelta a la carnalidad, al ira, al enojo, a la malicia, a las blasfemias. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay cosas que ya normalizamos. Antes nadie insultaba por la televisión porque le ponían una multa. Ahora es una caterva de cosas que escuchamos que ya lo asimilamos como algo de todos los días. Y hablamos mal e insultamos, y tenemos chistes pasados de tono. Si todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Pero lo peor es que lo vivimos en el seno de la iglesia también. Ahora, ¿qué ejemplo soy yo para mis hijos si hablo como si fuera una letrina? O si me saco y en esos arranques de ira digo cualquier barbaridad a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos o a quien fuere. Son cosas que no suelen pasar. Nadie está exento de esto. A veces se nos sube la presión. Pero tenemos que controlar. Una de las características de la obra del Espíritu Santo es tener dominio propio. No podemos acostumbrarnos a hablar como los demás hablan. Incluso lo he visto a veces en el ámbito de reuniones de liderazgo, algunos, no de esta iglesia, aclaro, de pastores, que algún hermano se va y dice cosas, y yo digo, ¿cómo esta persona puede ser pastor de una iglesia diciendo esto? Y se enojan si se lo marcas. Palabras deshonestas, palabras, dice, tenemos que hablar con verdad, tenemos que hablar con palabras que sean edificantes para el otro, no destructivas, valorando al otro, reconociendo sus virtudes, no discriminando. Tenemos que hablar con gracia.
Y dentro de nuestros hogares, en la intimidad, es el primer lugar donde tenemos que hacerlo. Porque si lo hacemos ahí, estoy seguro que lo vamos a hacer afuera. Y cuánto más en la casa de Dios. Muchas veces, a veces te dicen, ¿no? Muchos, y se dice que hay palabras peores que las malas palabras que podemos considerar, ¿no? Que son palabras mucho más hirientes. Cuando afectamos incluso la intimidad matrimonial o de pareja, cuando discutimos y decimos cosas que no corresponden y pegamos donde más le duele porque sabemos cuáles son las cosas que al otro le afectan. Y si lo hacemos a veces con la persona que más amamos y que más conocemos y me conoce, ¿cómo no lo vamos a hacer con lo otro? Integridad en la intimidad. Integridad. Dios quiere, Dios busca que en medio del pueblo de Dios, en medio de esta iglesia, se levanten personas íntegras, personas que honren el nombre de Cristo, que los demás puedan ver transparencia en Él, puedan ver al Señor en Él, como dice al final de este pasaje, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos habla que la integridad es un proceso, no es automática. Cada día debemos de hacer morir lo terrenal. Es muy interesante la fuerza en el griego que tiene esta palabra hacer morir, porque no es solo morir, es matar, dice, pero matar violentamente. Y tenemos, si queremos solucionar este tema de la integridad, ser asesinos profesionales. ¿Ustedes saben lo que hace un asesino profesional? A mí me gusta ver las películas policiales, la verdad me gusta. ¿Y qué hace esos asesinos profesionales? A ver, ¿qué hacen? Primero que fijan el objetivo, a quién van a liquidar, ¿no? Y después lo ponen en la mira. Ustedes vieron en las películas que van y aparecen un montón de fotos del tipo, el que tienen que liquidar y planea la estrategia de cómo liquidarlo, en qué momento, y lo sigue y hace un estudio de campo sobre el tipo a ver a qué hora se levanta, dónde va, cuál es el momento más adecuado. Bueno, nosotros tenemos que ser asesinos en las obras de la carne. Tenemos que fijarnos un objetivo, decir, bueno, ¿cuál es la obra a liquidar? ¿Cuál es? La ira, el enojo, la maledicencia, la fornicación, la impureza, la pornografía, ponerle nombre y apellido, los celos, la deshonestidad, la avaricia, dice. La cual es idolatría, porque el ser avaro, ¿qué es ser avaro? Es querer tener lo que otros tienen y en una forma desmedida, o querer tener más. Los griegos decían, esta palabra tiene una aplicación en griego muy interesante, es como un vaso con un agujero abajo. ¿Qué pasa? Le echás líquido y nunca se va a llenar, porque siempre va perdiendo. Y así es el avaro. El avaro cuanto más tiene, más necesita, porque nunca se termina de llenar, nunca está satisfecho, es un vaso agujereado. Y nosotros como cristianos, dice que estamos plenos, completos en Él, que no necesitamos más que a Cristo. Lo dijimos recién, no hay nada mejor, no hay nada mayor, no hay nada más importante que Cristo. En Cristo tengo todo. Me gusta esa canción de ese dúo, los del Tuyú, ese dúo de cieguitos, no sé, algunos que somos más grandes nos debemos de acordar. Y esa canción de Pancho Martel que dice las cosas simples de la vida, el mate, el amanecer, la Biblia. Dice, no tengo nada que llevar, no tengo nada que gloriarme. Pero él le daba valor a esas simples cosas. Y si aprendemos a contentarnos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, aún en medio de esta sociedad que lo único que busca es la avaricia, es tener más, es cambiar por la mejor ropa, por la nueva moda, por el último auto, si acostumbramos a contentarnos con lo que Dios nos ha dado y ser felices con eso, yo creo que nuestra vida va a cambiar. Porque si no vamos a transformarnos en avaros idólatras, porque el idólatra es aquel que suplanta algo por Dios. Y el avaro lo único que busca es enriquecerse de la forma que fuera, sin ningún tipo de integridad, no importa cómo, quiere tener más y más y más. Y nosotros no idolatramos eso, nosotros idolatramos al Señor. Y sabemos que todo proviene del Señor. Todo lo que tenemos es de Él. Nada de lo que tenemos. El apóstol dice, ¿y para qué se van a gloriar diciendo que son ustedes
las riquezas son de ustedes si es aquello que les ha dado el Señor, dice allí en Corintios. Nada tenemos, y si algo tenemos es porque Dios nos lo dio, y si algo nos falta, bueno, pidámoselo a Dios, y si Él quiere y en su gracia considera que es adecuado, lo va a dar. Aún las riquezas provienen de Dios, todo proviene de Dios. O sea, yo no puedo idolatrar ese amor al dinero, al tener, al poseer, como algo que ocupe el lugar de Dios. Dios es mi proveedor, Dios es aquel que me da, Dios es el que hace que lo que tenga sea lo suficiente como para que me pueda gozar. A veces, hermanos, tenemos la costumbre de tratar por nuestros propios medios de suplir nuestras necesidades, y no está mal. Pero nos olvidamos de que Dios quiere ser alguien activo en nuestra vida. Hay una vieja canción, hoy estoy denotando la edad. Todos aquellos que conozcan la canción que voy a decir, no lo digan porque se van a quemar. Pero hay una canción que decía, cuando en la mañana despierto mi Dios, no siempre te busco como quieres tú. No me digan que la conoce, alguno la debe conocer. Deben peinar canas. Bueno, no, vos no, pero vos sos joven. ¿Vos te sentiste aludido? No, nadie dijo yo. Así que bueno, mantengámoslo ahí, en el secreto. Y después dice esta canción, no siempre te busco como quieres tú. Y al hacer mis planes, olvido que un día te hice mi Señor. Y a mí me llama mucho esta canción, porque lo que tenemos que pensar y tiene que primar en nuestra vida, que un día le hicimos a el Señor de nuestra vida. Nuestra vida está en sus manos, nuestro presente, nuestro futuro, nuestra salud, nuestra familia. Me habrán escuchado decirlo 57.000 veces. Todo es de Él. Y cuando yo parto de este concepto y lo pongo en sus manos, es bendecido como los panes y los peces. No importa lo que vos considerés que tengas o seas. Lo importante es ponerlo en las manos de quien tenés que ponerlo. Es más, la palabra de Dios nos insta a no hacer riquezas en la tierra, sino allí en el cielo, donde nada puede corromperlo. Nada nos vamos a llevar, hermanos, pero hay algo que nos vamos a llevar, algo que vamos a dejar quizás, y es dejar un ejemplo de un hombre y una mujer que cuando vos partas a la presencia del Señor puedan decir, mi papá, mi mamá, el hermano fue una persona íntegra. Perfecto no, pero íntegro, íntegro, transparente, auténtico, veraz, siempre habló con la verdad. No usó palabras deshonestas, no se manejaba por atrás, era frontal. Creo que cada uno de nosotros, y saben también, hablo tanto acá que la verdad que muchas cosas por ahí las repito, pero digo, ¿cómo querés que te recuerden, no? Hace poco estuve en el velatorio de un amigo, de nuestro hermano Sinigales, y ya estoy a una edad que ya me cuesta ir a los velatorios. Será porque me siento proyectado. En cualquier momento pienso que el que va a estar ahí soy yo, cada vez estoy más cerca. Pero siempre me llama la atención ver qué dice la gente sobre el que murió. No sé si vos te fijaste alguna vez. Bueno, uno escucha de todo. Y yo me pregunto, en esta identificación, bueno, cuando yo esté ahí y está la gente ahí rodeando el cajón, dirán, ¿qué van a decir de mí? Era un tránsfuga, vos no sabés, pero este, o verdaderamente puede decir, esta persona era una persona íntegra, era una persona temerosa de Dios, era una persona que influyó en la vida de otros. ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo te va a recordar tu hijo, tu hija? Creo que es algo que tenemos que trabajar desde ya, ¿no? ¿Qué legado dejamos? ¿Qué ejemplo dejamos? Y para terminar, simplemente, dice allí en el verso 9, no mentirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre. El cristiano íntegro es un cristiano que habla con verdad, aunque a veces duela, con verdad. Y algo que afecta mucho, hace poco en los matrimonios, se estuvo viendo en el grupo de matrimonios las mentiras, ¿no?
y cuánto a veces las mentiras dañan la intimidad y la relación matrimonial. Y dañan la relación entre cualquier persona, porque cuando sabemos que el otro nos miente, ya hay un espíritu ahí de desconfianza que prima, y decimos, bueno, en este no se puede confiar porque es un mentiroso. O si me mintió una vez, me va a mentir dos, y si me mintió dos, me va a mentir siempre. No mintáis. Que la forma de hablar, la forma de conducir no sea con veracidad. Algunos pasos prácticos, simplemente para terminar, de qué tenemos que hacer. Y vuelvo al asesino profesional. Maten, asesinen aquellas cosas que les están dañando en su integridad. Quizás hay pecados ocultos, quizás hay hábitos que los están esclavizando, costumbres que a veces usted dice, bueno, pero yo ya no voy a cambiar, yo soy maleducado, yo soy así, a mí me gustan los chistes, yo me enojo y exploto y ya todos saben que exploto y bueno, yo no confío en los demás y soy celoso y miento, y no sé. No sé qué es aquello que te pueda estar afectando, pero seguramente algo de todo esto tenemos que corregir. Y tenemos que ponerlo en la mira, como dijo Sandra. Y tenemos que marcar el objetivo y tenemos que destruirlo. ¿Y cómo? Clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. Si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo para una nueva vida. Tenemos, como dije la última vez que hablé, creo, tenemos que andar con el martillo y el clavito. Y cada día empezar a clavar. Decir, bueno, mi ira, mi enojo, mi moralidad, mi mal carácter, mis malas palabras, irlas clavando allí en la cruz. Dice aquí que es algo eh, no instantáneo, sino que es algo periódico. Nos dice acá la misma palabra, pero lo importante es tomar la decisión. Y cuando yo hablo de un asesino profesional, estoy hablando de un plan, no del tipo que sale con un revólver y mata a alguien, sino aquel que pergenia un plan, porque es un profesional en esto, para poder tener éxito en la misión. Y no solo el deseo o el objetivo tiene que estar en matar aquello que nos hace daño, clavarlo allí en la cruz con Cristo, sino que también hacer un plan de trabajo, porque a veces no es tan simple. Entonces quizás tengas que buscar ayuda profesional. Quizás tenga que buscar ayuda en algún hermano o hermana que te merezca confianza o que haya pasado por lo mismo y que puedas decirle, mirá, tengo este problema, tengo este hábito que me está esclavizando, tengo esta costumbre, me cuesta modificar mi carácter en este aspecto. Y quizás sea bueno el pedir ayuda profesional, el pedir ayuda a los hermanos para que oren, y el ser sincero con la persona que más amo, que es aquella que tengo al lado, mi esposa, mi esposo. Decir, mira, tengo este problema. Quizás vos no lo sabías. Quizás vos no sabías que yo veo pornografía. Quizás vos no sabías que yo estoy siendo deshonesto en mi trabajo. Quizás vos no sabías esto. Pero yo quiero cambiar. Yo quiero ser íntegro. Y buscar en la otra persona, no alguien para acusarme, criticarme, sino buscar a alguien en la otra persona, alguien que me ayude para que juntos podamos salir de esto. Quizás haya alguna adicción, juntos. No nos echemos la culpa el uno al otro. Tratemos juntos de unir el matrimonio para que juntos, no importa quién sea el culpable o quién sea el que debe corregir sus actitudes, su conducta. Pero juntos es la única forma de obtener la victoria. Se va a consolidar el matrimonio, va a ser terapéutico para la persona que lo diga y van a poder empezar a trabajar en un plan para poder corregirlo. Y con la ayuda de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, estate seguro que el éxito está asegurado. Vamos a terminar en esta mañana. Y qué bueno sería, ¿no? Que cuando el Señor nos esté mirando, diga, mira, Carlos es una persona íntegra. No es perfecta, es íntegra. Y cuando mi familia me mire, diga, es una persona íntegra, no perfecta. Tiene defectos, tiene muchas cosas que cambiar,
muchas cosas de esta lista que tengo que mejorar. Pero lo importante es determinarlo y empezar a hacerlo, disponerme a hacerlo, para que Cristo viva en mí, para que esté revestido de Cristo. Si yo me revisto de algo, es porque los demás, cuando me miren, van a ver de qué estoy revestido. ¿Se acuerdan cuando les dije de los gitanos, de diferentes, de un judío ortodoxo? Cuando vemos un judío ortodoxo y nos damos cuenta porque tiene el sombrero ese, la barba, vestido de negro, vemos una gitana, decía, es una gitana porque pues está vestida de gitana. Bueno, nosotros estamos revestidos de Cristo. Entonces los que tienen que ver la gente cuando me ve es a Cristo. ¿Para qué ven los otros cuando me ven, no? Y en la intimidad, ¿está esa integridad? Quizás vos vengas por primera vez, yo no te conozco, pero quizás vos te des cuenta que hay algo de todo esto en tu corazón, algo que te quita el sueño, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad. La Biblia le llama pecado. Y hay una sola solución para esto. Es poner ese pecado a los pies de la cruz. Creer que Jesucristo vino a este mundo, murió por tus pecados en la cruz, derramó su sangre, esa sangre preciosa como sacrificio. ¿Para qué? Para que Él muriera allí en la cruz en lugar de tener vos que pagar por tus pecados. Tus pecados fueron cargados sobre la persona de Cristo. Aquello que tu conciencia te dice que sos un pecador y te genera culpa, fue cargado sobre la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que hoy seas libre, para que puedas vivir, para que puedas resucitar una nueva vida. Y así como Cristo resucitó al tercer día, tiene ese poder de generar en vos una nueva vida, una nueva experiencia, hacerte una nueva persona. Dejar de ser lo que eras, dejar de tener estas cualidades y poder vencerlas en Cristo. Por eso yo te quiero preguntar, por si venís por primera vez, si vos no querés entregar tu vida al Señor, con tus errores, con tus pecados, poder entregarte plenamente a Él, para que Él te tome, te limpie de tus pecados y te pueda transformar en una nueva persona. Si lo querés hacer, se lo tenés que decir. Es como un padre que está esperando que el hijo le diga lo que necesita. Él sabe que esto lo necesitas, pero espera que vos le digas, Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo quiero entregarte mi vida. Señor, yo quiero limpiar mis pecados.